sabía que mamá tiene juegos acá. ¿Sí? Sí. Chévere. Sí. Hay un juego de carros que Daniel ya lo jugó, pero... Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Buenos días. Bueno, la idea con esto para que, como son varias personas, para que no haya interrupciones, va a ser que apaguen los micrófonos. Si quieren dejar la cámara, está bien. Y cualquier pregunta que tengan, la voy a responder después de cada principio del entrenamiento. Me escriben por el interno. Y si es el caso, pues habilito el micrófono para que los escuchen todos. Pero ahí pueden leer para todos, preguntan para público, para todos, y ahí vamos resolviendo las dudas. El tiempo de la charla va a ser más o menos de, un momento, pongo bien la cámara porque me veo, es que tengo la pantalla esa, la de arriba. Tendrá un tiempo aproximado de hora y media, pues con preguntas y todo. Más o menos la exposición se demora 45, 50 minutos. Y la idea es de forma práctica exponer cuáles son los principios del entrenamiento, qué se viene haciendo desde la federación, con ejemplos sobre cada uno de estos principios. Y eso es básicamente. Entonces, gracias por la invitación. De verdad, no esperaba que fueran tantas personas. Tenía programado algo para 10, 12 personas que pudiera ser más interactivo, pero muy contento por esto. Me imagino que todos estábamos un poco aburridos en la casa, entonces tenemos que buscar algo que hacer. Bueno, comencemos. ¿Qué son los principios del entrenamiento? Sin importar que se planifique, ya sea una sesión, un macrociclo, un microciclo, un mesociclo, la prescripción del ejercicio se debe basar en estos principios o en estas reglas. Estas reglas son de un carácter general, pero incide según la edad, los objetivos, las fases de entrenamiento de cada uno de los atletas que tenemos a nuestro cargo. Y tienen una mayor o una menor incidencia según pues, la edad y cada uno de los componentes que voy a exponer más adelante. Para colocarles un ejemplo de qué son los principios del entrenamiento. Imaginémonos que estamos en un partido de fútbol. Voy a bajar un segundo, perdón. Imaginémonos que estamos en un partido de fútbol. Tenemos el principio de la unidad funcional, es decir, que se debe trabajar como equipo para lograr un objetivo, ¿y cuál es el objetivo? Hacer un gol. Entonces, para eso, el arquero debe hacer su trabajo, tapar los goles, el defensa
no dejar pasar a los delanteros del otro equipo y así cada una de las funciones. Entonces, como en el fútbol, la unidad funcional es que todo se relaciona, ¿sí? Somos un todo y si alguien no trabaja, no se logra el objetivo. Tenemos el principio de la multilateralidad. Entonces, quiere decir, ¿qué debe hacer el arquero? ¿Qué debe hacer un defensor, un mediocampista, un delantero? Porque si todos somos defensores, ¿quién anota? ¿Quién hace los goles? Entonces, en un equipo debe haber multilateralidad, ¿sí? Se deben desarrollar las diferentes capacidades y funciones dentro del equipo. También está el principio de la especificidad, que viene relacionado con el anterior. Cada integrante del equipo, aunque trabaja en un conjunto, tiene sus funciones dentro de este equipo. El principio de la sobrecarga, digamos que este me quedó un poquito ahí metido, pero el principio de la sobrecarga, relacionándolo al fútbol, es como cuando se hace un pase, ¿sí? Ese pase tiene que ser efectivo. Ni muy fuerte, ni muy lejos, ni muy cerca, sino que le llegue a la persona. Les pido que apaguen los micrófonos a quienes lo tienen prendido. Entonces, en el de la sobrecarga es que la carga o el estímulo sea eficaz. Y hablando del fútbol, el pase tiene que ser a la persona y no o muy lejos o muy cerca. La supercompensación. A medida que yo voy jugando los partidos cada 8 días en una liga como la colombiana o cada 3 días, voy mejorando mi nivel. ¿Sí? Pero si sigo compitiendo, voy a parar un segundo porque para apagar los micrófonos, porque realmente no sé. Listo. Entonces vamos en el principio de la sobrecarga. De la sobrecarga ya lo pasé, de la supercompensación. Entonces, a medida que yo juego partidos, me adapto al juego del rival, pero si continúo jugando cada 2, cada 3 días, mi rendimiento irá bajando, ¿sí? Mientras que no haya un descanso, no voy a mejorar. Entonces, si estoy compitiendo cada 8 días, tengo el descanso adecuado, voy mejorando mi nivel y ya puedo enfrentar cada vez que se va llevando a cabo el torneo, puedo mejorar mi nivel y estar atento para responder a un rival mucho más fuerte. Todos estos principios van entrelazados unos a los otros. El de la continuidad, por ejemplo, en la temporada de fútbol. Si juego cada 8 días, tengo un estímulo y voy mejorando. Pero si juego cada 15, cada 20 días, que es lo que dicen algunos narradores de fútbol, pues pierdo como la sensación del juego, pierdo el rendimiento, ¿sí? No tengo ese feeling contra el contrincante. Entonces, los estímulos deben ser continuos. El de la progresión, pues la idea es que cada vez que vaya pasando el campeonato, por ejemplo, una Copa del Mundo, me vaya enfrentando con equipos más complicados, más difíciles. La idea es que para esto, pues me prepare mejor. Entonces, que haya una progresión, ya que busque una táctica, una estrategia diferente para enfrentarme a los rivales que cada vez son más difíciles. Debe haber un principio de la variedad. Es decir, que debo, como en el anterior, desarrollar diferentes estrategias de juego para enfrentar a los rivales. Y en la individualidad, ¿sí? El entrenador de fútbol no puede ponerle el mismo entrenamiento a un arquero como a un delantero, a un defensor. Cada uno tiene que tener un entrenamiento específico, aunque estén entrenando en un mismo lugar. Entonces, esta era como una pequeña introducción de lo que son los principios del entrenamiento y ahora voy a ir principio por principio y ahí después de que termine cada principio doy unos segunditos para que me escriban y me pregunten. El principio de la unidad funcional. El cuerpo funciona como un todo. Estamos
formados por diferentes sistemas como el circulatorio, el respiratorio, el endocrino, el óseo, que se relacionan entre sí. Es decir, si aplicamos un estímulo o queremos mejorar el sistema respiratorio, el sistema óseo y el sistema muscular se van a ver comprometidos. No es independiente un sistema del otro. Cada sistema está comprometido con el otro, está relacionado con el otro. Y de esa forma se afecta o positiva o negativamente cada uno de los sistemas. De la misma forma, el entrenamiento no debe abordar un solo campo. Es decir, se tiene que tener en cuenta, como en el alto rendimiento, los equipos multidisciplinarios que tienen un nutricionista, tienen un psicólogo, tienen un fisioterapeuta. Todo se debe abordar dentro del entrenamiento, no solo la parte física. Y entre lo físico, pues también las diferentes cualidades, que es el punto que sigue. El desarrollo de las cualidades y sistemas no desea ser de forma escalonada, sino simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo dejar de lado durante la temporada, por ejemplo, la flexibilidad. La flexibilidad la debo trabajar durante todo el tiempo, pero dándole un énfasis mayor o menor, o la fuerza, ¿sí? Al principio de la temporada puede hacer unos trabajos de fuerza máxima, unos trabajos, o después unos trabajos de fuerza resistencia, y le doy un mayor énfasis a cada una de las cualidades. Entonces, vámonos un poquito a las cualidades. Las cualidades, pues las principales son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Cada una de estas influye en otras cualidades. Acá pongo el caso de Brian. Brian está haciendo acá un trabajo de fuerza, pero que está complementado con un trabajo de flexibilidad. ¿Qué pasó ahí? Él venía haciendo el trabajo el entrenamiento muy bien, se lesionó. ¿Por qué? Porque no tenía una buena flexibilidad. Y aparte de eso, no tenía, tenía déficits en la fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza en la que está trabajando, el ejercicio que está trabajando, está haciendo fuerza en la pierna derecha, pero la lesión la tuvo en la izquierda, como este principio lo dice, es de multilateralidad, todo está relacionado. A veces buscamos la lesión o curar la lesión en un sitio donde me duele, pero esta lesión viene de una deficiencia en otro lado. Entonces, el entrenamiento debe estar entrelazado. Otro ejemplo, por ejemplo, la fuerza nos ayuda para mejorar la velocidad, porque muchas de las fibras que intervienen en la fuerza y en la velocidad, fibras rápidas, trabajan en estas dos cualidades. Pero si trabajo mucho en la fuerza o en la velocidad, en nuestro deporte, puedo ir en contra del trabajo de resistencia. Entonces, todo debe ser muy, muy acorde a lo que estamos buscando y se relaciona cada cualidad una con la otra. Entonces, para que me entiendan, la unidad funcional es que en el conjunto todo es importante y no se debe dejar de lado. Se debe hacer unos énfasis en una o en otra cualidad o en una u otro campo del entrenamiento para mejorar el rendimiento. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta de este principio de la multilateralidad, me la escribe por acá. Pregunta David, ¿todos los principios se cumplen en un triatleta? Sí, o sea, todos los principios, creo que está refiriéndose a, pues ya una pregunta al final. Sí, todos, ahorita cada uno de los principios los voy a ir dando con ejemplos en el triatlón, ¿sí? Para llevarlos a la realidad. Me pregunta Jesús, ¿está de acuerdo con entrenar de forma independiente la flexibilidad si previene lesiones? Sí, la flexibilidad se debe trabajar durante todo el tiempo. Hay unas indicaciones, es mejor hacerlo
después de trabajos que no sean tan intensos, trabajos que sean más regenerativos. Entonces, no esperar a hacer un trabajo de flexibilidad arduo después de una jornada de pista, sino esperar y hacerlo a unas horas ya que las células estén mejor, que las fibras hayan recuperado sus depósitos de glucógeno, que se hayan hidratado, ¿sí? Para no llevar a una lesión. Vamos a seguir con el segundo principio. Perdón. Bueno, el tercer principio, que es el de la especificidad. Ya hablamos de la... Las adaptaciones serán específicas al tipo de trabajo realizado. Es decir, si yo hago un trabajo de fuerza, me adaptaré en ese sentido, aunque influyen las diferentes capacidades, como por ejemplo la velocidad, que fue lo que expliqué anteriormente. Las cargas de entrenamiento deben ser lo más específicas posibles al objetivo que se busca, ¿sí? Entonces, tener en cuenta los grupos musculares que están implicados, las demandas metabólicas, es decir, los sistemas energéticos que están involucrados, la intensidad, ¿sí? Si la competencia mía es de Ironman, pues no me va a poner a hacer trabajos de velocidad de 100, 200 metros, o los haré en el periodo de preparación física general, como para desarrollar otras cualidades que no desarrollo durante el periodo de preparación física específica, durante el periodo de competición. Los tipos de actividad deben ser lo más parecidos pues, a lo que se va a competir. Por ejemplo, si compito en ruta, pues está bien que entrene en la bicicleta de montaña en la preparación física general, pero no ponerme a entrenar en ella cuando estoy haciendo o cerca de la competencia. Toca tener en cuenta también las demandas del triatlón. El triatlón, por ejemplo, se deben incluir las transiciones, se deben simular el paso de un deporte a otro, las condiciones en el agua. Entonces, para poner un ejemplo de los que le decía de llevarlo ahora a la realidad del triatlón, lo que se hace en la preparación física general es un trabajo, por poner un ejemplo, empiezo a subir a Monserrate, después de que suben a Monserrate para buscar fuerza, equilibrio, resistencia, ya hacen un trabajo de subidas, de repeticiones en subida. Después de ahí paso a un trabajo de pista o un trabajo de transiciones, ¿sí? Ya que el cuerpo sepa lo que se siente correr después de montar muy fuerte. Entonces, el principio de la especificidad también quiere decir que a medida que los atletas se acercan a la competición, sus entrenamientos deben ser más específicos. Listo. Acá tenemos tiempo para las preguntas. Wilson me preguntó del anterior qué diferencia entre los estiramientos dinámicos, activos y pacíficos. Los dinámicos son los que se hacen como repeticiones, oscilaciones. Los activos son los que yo mismo hago el estiramiento, y los pasivos es que alguien me ayuda a estirar, como cuando estamos con los fisioterapeutas al terminar y me ayudan a estirar, yo estoy de forma pasiva. Sí, cuando yo hablo de un trabajo específico, quiere decir que se parezca lo más posible a la carrera. Trabajos específicos que yo realizo con los triatletas de rendimiento. En el complejo, cuando hacíamos trabajos de natación y pasaban al rodillo. Entonces, ¿qué hacía? Simulaba los últimos 200 metros, que son muy intensos de la natación, porque se está buscando llegar a la punta de competencia, salir a la transición lo más adelante posible. Entonces hay golpes, el pulso se sube. Entonces, quisieran esos 200 metros en un mismo carril, salieran de la piscina, corrieran un poco, porque también cuando hay ese cambio de estar acostados a estar parados, la frecuencia cardíaca sube, y que se subieran de una vez a hacer unos trabajos de intervalos
en la bicicleta. Entonces son trabajos que tratan de simular la competencia, eso es lo, para que sean específicos, que traten de simular la competencia, y esos trabajos se hacen lo más cercano a la competencia. Iván me pregunta, ¿qué tan cerca en tiempo se considera estas semanas, en meses, en días? Si me puede escribir mejor ahí la pregunta, se la respondo. Creo, depende mucho del tipo de atleta. Un tipo de, por ejemplo, una sesión de transiciones yo la hago el jueves, el miércoles antes de que viajen a la competencia. Pero para un atleta de grupos por edad, de pronto no se va a recuperar porque tiene otras cargas, tiene el trabajo, tiene otros compromisos y no tiene el entrenamiento previo para recuperarse de una sesión específica. Pero ya en un macro, que eso sería un tema aparte, digamos que si tenemos un macro de 6 meses, en los últimos 3 meses ya se empiezan a hacer trabajos más específicos. Listo. Seguimos con los otros principios para no quedarnos ahí en las preguntas después. Si son preguntas específicas de, lo que es, de los principios que estoy diciendo, me los escriben. Si es algo sobre el principio específico, se las respondo de una vez. Seguimos con el principio de la sobrecarga. La sobrecarga es un estrés que se le aplica al organismo. ¿Sí? Es una carga que yo como entrenador, le digo que haga al atleta y el atleta lo hace. ¿Sí? Este estímulo debe ser eficaz. Este principio también se llama estímulo eficaz de carga o de umbral. ¿Sí? Este debe ir direccionado a la carga que estoy buscando. Por poner un ejemplo, acá está este cuadro a mano derecha. Si mi objetivo es mejorar, es recuperarme, no le va a poner una carga máxima, le va a poner un entrenamiento muy suave, 15, 20 minutos, media hora, una hora, aeróbico regenerativo o R0 que conocen algunos, R1, zona 1. Si es un entrenamiento de mantenimiento, pues cerca del umbral. Pero si lo que yo estoy, por dar un ejemplo para el triatlón otra vez, colocarlo en, en lo real, si yo quiero mejorar el umbral anaeróbico, tengo que trabajar entre los dos umbrales, ¿sí? El BT1 y el BT2, que eso será uno de los temas que explicaré en mañana. Entonces tengo que hacer esos 3 días, si tengo 3 o 2 días de trabajo específico para mejorar el umbral, esos días no me voy a poner a hacer trabajos muy altos de tolerancia al lactato, trabajos de capacidad láctica, sino que voy a enfocarme en zonas de umbral o zonas de umbral anaeróbico o zonas de potencia aeróbica para que la carga sea eficaz. Sí, esto ya lo expliqué. Trabajo dentro del umbral o capacidad para que el entrenamiento sea eficaz y se consigan adaptaciones. ¿Sí? Si quiero obtener adaptaciones para el umbral anaeróbico, tengo que trabajar en el umbral anaeróbico. Claro, las otras zonas me van a complementar. ¿Sí? Si quiero mejorar el umbral anaeróbico, no quiere decir que los 7 días de la semana voy a trabajar ese umbral, porque para trabajar una sesión de umbral tengo que descansar 48, 72 horas para hacer otra. ¿Sí? Entonces tengo que darle un tiempo de descanso para realizarlo, y eso es, durante ese tiempo de descanso no es que me va a quedar acostado en la cama, sino que va a hacer trabajos complementarios. Entonces voy a hacer trabajos de recuperación, voy a hacer trabajos de mantenimiento, o voy a hacer trabajos muy pequeños de estímulos de velocidad. Entonces, el principio de la sobrecarga, el principio de la sobrecarga, si tienen alguna pregunta, me la escriben, por favor.
¿En qué momento o en cuánto tiempo se termina la preparación general? No 3 semanas antes de la competencia, sino la preparación general. O sea, tenemos en un macrociclo preparación general, preparación específica y competencia. Yo creo que se refiere más a la preparación física y competencia o un trabajo específico, pero la pregunta ahí no la entiendo, o creo que ya la había explicado en la anterior. Me pregunta de Grupo 3 Sky, creo que es Freddy. Hola Freddy. ¿Qué tan eficaz es el entrenamiento polarizado y qué distancia se aplica más para su realización? Bueno, es un tema que no es de este, pero lo voy a contestar. ¿Qué es entrenamiento polarizado? Que ustedes lo deben haber escuchado, es el conocido 80-20, ¿sí? Trabajo el 20% del tiempo en intensidades por encima del umbral o en el umbral y el 80% en el otro, en todas las otras zonas aeróbicas, ¿sí? Es sobre todo muy importante para el deporte de resistencia, o sea, ese método es un método para deporte de resistencia, para, eh, para todas las distancias, pero sobre todo desde sprint. Pero lo importante para entender el entrenamiento polarizado es que ese 20% del entrenamiento específico o entrenamiento fuerte se sustenta sobre el 80%, ¿sí? Sin ese 80, no puedo realizar el 20. Entonces, si tengo 20 horas, el 20% son 4 horas. Si yo quiero hacer 5 horas, tengo que aumentar el porcentaje, que tendría que ser 25 horas a la semana. Entonces, ese es un poco sobre el polarizado. Vamos sobre uno de los temas más importantes del entrenamiento, que es el de supercompensación. No, perdón, me pasé el de recuperación. El de recuperación, el esfuerzo alternado adecuadamente con el descanso nos garantiza mejoras en el rendimiento. Por lo tanto, se debe dejar tiempo al organismo o al cuerpo para que se recupere. Se deben reducir las cargas de entrenamiento, ¿sí? Y también reducir factores del estrés como son el estilo de vida, la altitud, ¿sí? El estilo de vida, por ejemplo, sobre todo para los grupos por edad. Puede ser que esta semana que yo le estoy dando es de recuperación, pero él tiene mucho trabajo en la oficina. Entonces, tengo que tener en cuenta esa carga, ¿sí? Y esa carga, pues para una competencia debería bajar. O en el caso de los deportes de desarrollo, el estudio. Es una carga que también tenemos que bajar para llegar a esa sobrecarga. Otros factores como son la altura, ¿sí? Si quiero recuperarlo, pues es más complicado en la altura que a nivel del mar. Son diferentes estímulos que producen carga y que toca eliminarlos o reducirlos para producir esa recuperación. Por lo tanto, como hay uno de los principios que está ahí, ese descanso debe ser individualizado y debe ser pensado en cada atleta. Algún atleta puede ser que en 2 o 3 días esté recuperado, otro se demora 4 o 5 días. Ante una carga, ¿cómo reacciona el cuerpo? Estamos en un estado de homeostasis, que es un estado normal del organismo, y le producimos una carga. Entonces, una de las cosas como reacción es que salirse de esa homeostasis, y una de las reacciones que produce esa carga es esa producción de desechos, ese aumento en la frecuencia cardíaca, en la respiración, todo eso. Y tenemos esa fase primera y una fase constructiva, que es la que vamos a explicar más adelante en la sobrecompensación. ¿Cuáles son las fases de la recuperación? La primera es una fase continua, ¿sí? Cuando vamos entrenando, a medida que hacemos un movimiento, nos vamos recuperando de ese movimiento para hacer otro movimiento, ¿sí? Es una recuperación continua que tiene el organismo de un movimiento a otro. Esta otra fase, que es la recuperación rápida. ¿Qué quiere decir la recuperación rápida? Apenas yo termino el entrenamiento,
comienza todos los procesos de eliminación de desechos, de reconstrucción de la deuda de oxígeno. ¿Sí? Nosotros cuando terminamos tenemos la frecuencia cardíaca más alta, la frecuencia respiratoria más alta, porque el cuerpo está con deuda de oxígeno. Entonces, esa es una parte de la recuperación rápida. Y la recuperación, la tercera fase es la recuperación profunda, que es lo que se da a largo tiempo y que nos conlleva a la sobrecompensación. Entonces ya una recuperación es que el organismo se adapta a esa carga y se vuelve más fuerte. Y para terminar hay unos tipos de recuperación. Recuperación activa, que es una recuperación con ejercicios, ¿sí? Con entrenamientos muy ligeros, y una recuperación pasiva que se da con reposo total del descanso o con medios físicos como son el hielo, como es los masajes. Ahí les cuento ya para colocar este último punto. En el triatlón, cuando yo entrenaba, cuando hice Ironman y cuando hice distancia larga, tenía muchas sesiones durante la semana, pero muchas de ellas eran complementarias a las otras, eran de recuperación activa. Entonces, yo tenía un entrenamiento muy fuerte en la mañana, por ejemplo, de ciclismo, y en la tarde tenía un trote muy suave de 20 o 30 minutos. Era la mejor forma de eliminar todos los desechos del organismo para estar preparado o dispuesto a la siguiente sesión de entrenamiento del siguiente día. Entonces, esa es parte de la recuperación activa. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Cuando hablas de tiempo de recuperación antes de otra carga umbral, ¿te refieres a la misma carga o a la misma disciplina? O, sin importar la disciplina, se puede hacer trabajos de umbral por debajo de las 48 horas. Tenemos que entender, y eso es una de las cosas que al principio del triatlón no entendíamos, es que no son tres deportes, es un deporte cruzado. El triatlón es un deporte que cada una de las disciplinas influye en la otra. Entonces yo no tengo dos corazones para entrenar duro la natación en la mañana y en la tarde entrenar duro el atletismo, porque es el mismo cuerpo, es el mismo sistema que está desgastado. Entonces, sí se tiene que trabajar como un todo, como si estuviéramos entrenando atletismo, natación, dar los descansos que son. Está más ligado el ciclismo y el atletismo por los músculos que implica que el de la natación. Se podría reducir un poco el tiempo de recuperación cuando es de natación a ciclismo o de natación a atletismo que cuando es de ciclismo a natación, de ciclismo a atletismo o de atletismo a ciclismo. En cuanto a las edades que me preguntaba Boris, y dependiendo de la edad y el nivel del deportista, sí, o sea, a veces toca darle más recuperación a los deportistas que están comenzando, y es un poco menos de recuperación para los deportistas que están de edades inferiores. Acá tenemos que tener en cuenta algo. Cuando yo digo esas 48 horas, esa ventana de 48 horas o de 24, dependiendo de la zona, esas 48 horas es si yo desarrollo el máximo que se puede desarrollar esa zona en el día, ¿sí? En la sesión de entrenamiento. Pero si yo apenas toco el umbral, pues no me va a demorar 48 horas en recuperar, sino me va a demorar menos. Muchos de los relojes a veces tienen esa función de recuperar, de decir cuántas horas de entrenamiento. A veces, la mayoría de veces está desfasado, ¿sí? Porque dan 72, dan muchas horas, pero eso a medida que más se utiliza, más se ajusta el reloj al tiempo de recuperación según las zonas que ya hayamos trabajado. ¿Qué más, Sebastián? Va de acuerdo al nivel y a los atletas que estén trabajando. Sebastián, ahí me complementa la pregunta de Boris. Vamos al principio, valga la redundancia, principal del entrenamiento, que es la supercompensación, que es lo que buscamos todos los entrenadores, ¿sí? Que es también conocido como el principio de la adaptación. El cuerpo y la mente necesitan adaptarse al estrés que produce el entrenamiento
para asumir un nuevo estímulo, ¿sí? Entonces lo que se busca con este principio es conseguir un nivel superior tras un estímulo y una recuperación posterior. Este principio no es automático, no se produce inmediatamente, sino que se da de forma retardada. ¿Qué quiere decir? Para poner otra vez lo de la preparación física general, yo estoy subiendo a Monserrate en 32 minutos, ¿sí? No puedo esperar que en la tarde suba al mismo tiempo o suba mejor. De pronto sí subo mejor, pero es porque estoy subiendo en otra zona, ¿sí? Pero si yo subo en las mismas condiciones en la misma zona, de seguro me va a demorar más tiempo porque el cuerpo no se ha recuperado. Pero si hago este estímulo a los 3 días, de seguro voy a subir un poquito más rápido. Y a medida que pasa el tiempo, esto se va a dar más, perdón, se va a dar, con el tiempo se va a ir mejorando. Voy a explicarles un poco más cómo funciona este proceso de la supercompensación. Entonces estamos en nuestro nivel de base, nivel de homeostasis, nivel normal. Perdón, apago los audífonos porque vi que algunos lo prendieron. Entonces, el entrenador en esta etapa 1 me da una carga. Digamos que este es el primer día. Entonces yo me comienzo a fatigar. Ese es el nivel de la fatiga y también esta línea representa el nivel de rendimiento mío. Entonces, me da la carga, me fatigo y estoy rindiendo más. Estoy rindiendo menos, perdón, ¿sí? Porque estoy cansado. Me da otra carga, me sigo fatigando. Hasta que finalmente mi entrenador, gracias a Dios, me da una recuperación. En esta etapa de recuperación, empiezo a recuperar la forma, si este descanso es adecuado. Y el cuerpo, que es tan inteligente, dice, bueno, si me van a dar otra vez la misma carga, voy a estar preparado. Entonces, está a nivel mitocondrial, tiene mayor número de mitocondrias, a nivel muscular está más fuerte o más flexible, lo que, según la carga que le hayan aplicado. Y me encuentro en un nivel mayor y listo para que me den otra carga de entrenamiento, ¿sí? Para que me dan una carga superior. Cuando me dan esta carga superior, otra vez me vuelvo y me canso hasta que me dan, pero ya no baja el rendimiento al primer nivel, sino que estoy en un nivel mayor. Y cuando me dan de nuevo ese descanso, voy a estar en una fase, en un nivel de rendimiento muchísimo mayor. Es como, por ejemplo, cuando se me rompe un hueso. El hueso, cuando se fractura, lo que se hace es que sí se sana y produce mayor tejido, y en esa parte es muy difícil que se vuelva a fracturar, porque se adaptó a esa fractura, a ese estímulo que le dieron, y se vuelve más fuerte. Asimismo, nuestro cuerpo se vuelve más fuerte cuando le damos la adecuada carga y la adecuada recuperación. Voy a poner acá un poquito en contexto esto. Bueno, hay diferentes tipos de rendimiento, de resultado que puedo obtener después de aplicar las cargas. El que acabé de explicar, que es un resultado positivo, es decir, que hay un incremento en el rendimiento. La carga es adecuada, el cuerpo la puede asimilar y le estoy dando tiempo para recuperarse. Entonces, hay una constante sobre compensación. El segundo es un resultado negativo. El descanso no es adecuado o la carga es excesiva, ¿sí? Y se puede producir un sobreentrenamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo venía dándole 2 semanas de carga, después una semana de descarga, pero en vez de esto le estoy dando 3 semanas de carga, estoy dando un ejemplo X, y una semana de descarga, ya a la cuarta, comenzando la quinta semana, de pronto no se habrá recuperado. O si le doy 2 semanas de carga, pero solo le doy 2 días de recuperación, un microciclo muy cortico de 2, 3 días, de seguro no se habrá recuperado y no podrá responder. Pensé que otra vez apagar los ojos.
Listo. Y es que cuando prenden los micrófonos me desconcentran. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo le sigo y le sigo dando duro al deportista y no le doy descanso. El deportista sigue esforzándose, pero como está cansado, ya empieza a entrenar en una zona gris, ¿sí? Porque si me ponen trabajos de umbral, estoy tan cansado que no puedo llegar hasta esa zona y los hago en medio, ¿sí? Pero ese trabajo medio también me produce una carga. O sea, no trabajo lo que es, no entreno lo que es, y el entrenamiento que estoy haciendo no me produce una mejora, ¿sí? Porque tampoco me está recuperando. Estoy trabajando en una zona gris que no va ni para arriba ni para abajo. Y lo que finalmente me va a llevar es a un cansancio y una falta de sobrecompensación. Y otro resultado es el estancamiento. Siempre le doy al atleta el mismo trabajo, puede ser uno de los ejemplos, siempre le doy el mismo trabajo y no aumento, no hago una progresión de las cargas, que es uno de los principios del entrenamiento, sino que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre el mismo descanso, siempre el mismo trabajo y no lo varío. Esto también se da porque hay periodos de recuperación muy largos. Entonces, volvamos al ejemplo que tenía. 2 semanas de carga y le doy 2 semanas de recuperación, pues a la quinta semana el cuerpo ya no va a estar adaptado a lo que estaba antes. O las cargas, como dije anteriormente, son ineficientes, no atacan que son uno de los principios del entrenamiento, me vuelvo, al principio de la sobrecarga, ¿sí? El estímulo no es efectivo. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Las adaptaciones son crónicas y agudas. Agudas es que son al momento y las crónicas es que se dan a largo tiempo, que eso fue lo que expuse anteriormente. Hay cargas, hay adaptaciones del cuerpo a corto tiempo, que es sobre todo volver al estado normal que estaba, y a largo tiempo, que ya son adaptaciones para buscar la sobrecompensación. Acá para ponerlo en algo más práctico y más real. Acá les explico un poquito Andrés, eso es largo, esa pregunta en cuanto a los rangos y todo eso. Mañana hay más sobre ese tema para hablar en profundidad sobre este principio. Entonces, les explico. La línea rosada es el plan que se pasó para la selección Colombia. La línea rosada parte porque está cortado, no salía todo. La línea rosada es el nivel de rendimiento. Las barras azules son el volumen y las verdes son la intensidad. Como yo les dije, yo planeo también en eso de polarizado 80-20, entonces si yo aumento el volumen, aumento la intensidad, ¿sí? Para trabajar ese entrenamiento polarizado, que muchas veces revalúa el trabajo que decía que principio el gran volumen y después la intensidad. Entonces, ellos, ahorita eso fue hace 2 semanas y este plan de seguro va a tocar reinventarlo porque con todo lo que está pasando no se sabe hasta dónde vamos a competir. Entonces, digamos que el ideal era que empezaran a competir en agosto, septiembre. Entonces, ¿qué se hace? Acá hay 2 semanas de carga por una de descarga. 2 semanas de carga por una descarga. ¿Qué quiere decir la descarga? La descarga no quiere decir que ya no tienen entrenamiento, que todos los días son suaves, sino que baja el volumen y por lo tanto baja la intensidad, baja la cantidad de sesiones, no la cantidad de sesiones, sino el volumen en cada una de las sesiones en intensidad. Igual acá, 2 semanas de carga, una de recuperación. Acá es diferente, esta parte es diferente porque se estaban acercando a una competencia. ¿Sí? Baja la carga y después acá yo le sumo lo que es la competencia, porque son 2 horas de trabajo
Muchos no lo colocan, entonces, pues, claro, esa semana queda más bajita, pero finalmente la competencia es una carga. Como ven, a medida que hay esa adaptación a las nuevas cargas, va aumentando el nivel de rendimiento. Si las barras azules son el volumen y son las semanas. Si cada barra es un microciclo, una semana. Ahora hay muchas herramientas para planear. El Excel ya está quedando... El Excel siempre va a ser útil, o sea, pero hay otras herramientas que ya lo están reemplazando. Una de ellas es por el que yo trabajo, que es Training Peaks. ¿Qué ven acá? Los puntos rojos son una sesión de entrenamiento y la intensidad que tuvieron. Entre más arriba, mayor intensidad. Los puntos azules son algo que ellos llaman IF, que es intensidad, el factor de intensidad, que es como que para ellos viene de 0.5, por ejemplo, a 1, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de intensidad y este es la carga. ¿Por qué es diferente? Porque ellos unen, acá está la fórmula del TSS, ellos unen el volumen y la intensidad para dar una carga, ¿sí? Entonces no separan el volumen de la intensidad, es decir, una hora de trabajo intenso me da, que es lo máximo que se puede hacer en Training Peaks, que es el TSS, una hora de trabajo intenso me da 100 TSS, 100, que para ellos es como los trips que algunos conocen, son unidades de carga. Entonces, en una hora lo máximo que se puede hacer son 100, ¿sí? Entonces, esos 100, si hice una hora, puede ser lo mismo para esa carga, para el cuerpo, que 2 horas a intensidad media, que cada sesión sea de 50 TSS, ¿sí? ¿Qué más vemos acá? Este es el plan de Eduardo Londoño. Si quieren lo voy a abrir desde, a ver si me da la posibilidad de abrirlo desde el perfil de él en Training Peaks para que se vean las fechas. TSS son los rojos y los azules son el IF, sí. Que me conecte. Que no me deja compartir la pantalla para ver. ¿Ustedes ven la pantalla de Training Peaks? No, ¿cierto? ¿Ahorita están viendo la pantalla de Training Peaks? Sí, ¿ya la ven? Imagen sí, Andrés, en la anterior sí, en esta no. Ahora no ven la de Training Peaks, el grande. ¿Qué están viendo? Ahora se está viendo el escritorio. Okay. Hace rato como la tenía, sí se veía el perfil del ATP del atleta. ¿Ahora? Ya, Andrés. Ahora sí se ve. Ahí sí, Andrés, ahí sí se ve. Ahora sí. Listo. Entonces, tenemos... ¿Qué más tenemos en esa gráfica? La ATL, que es la fatiga aguda, pero al mismo tiempo es como el nivel de rendimiento del deportista. Él la tiene bajita porque, acá están las fechas, esto fue septiembre. Él no subió el entrenamiento en este periodo, ¿sí? Todos estos puntos rojos es que no subió el entrenamiento, ¿sí? No lo subió. Entonces eso cambia mucho. Entonces, como ven, hay unas adaptaciones, va subiendo y también va bajando, va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando.
Lo que se buscaba era que acá, que era más o menos el mundial, estuviera en su mejor forma. Entonces, 1 es el nivel de forma de los últimos 42 días. El rosado, que es el ATL, que ven ahí ATL, es la fatiga de los últimos 7 días. Y el amarillo es la fatiga y al mismo tiempo el rendimiento de los últimos 7 días. Es una combinación de los dos. Y el amarillo es la resta del CTL por el AL, ¿sí? Entonces, en estos días, como ven, venía cargado, o sea, la forma física estaba, el descanso estaba en menos 25, porque el entrenamiento estaba pesado. Cuando se le dejó de dar carga, mejoró, este amarillo se fue para arriba, ¿sí? Entonces estaba ya en números positivos. Acá hay un ejemplo, pues, que se ve más claro, y es que en esta época entra, después de Juegos Nacionales, entra en un periodo de recuperación, en un periodo de transición. Entonces, claro, su forma, su descanso, que el TSB es más como lo fresco que está el atleta, claro, está súper fresco, pero también está desentrenado. Entonces, lo que se busca ahí con él es que al mismo tiempo que esté con muy buena forma física, esté descansado. Entonces, hay algunos valores que le dan ahí a uno de esa línea amarilla, en qué niveles debe estar. Entonces, por ejemplo, de 40 a 20 es que está en un periodo de transición como este, está hasta más alto. De 20 a 0 es un nivel en que debería estar compitiendo, como acá, como en esta zona. Es un nivel en el que está compitiendo, porque está fresco. En el 0 es una zona que no está entrenando, ¿sí? O sea, que está entrenando, pero no hay mayor estímulo. De 0 a 20, o sea, de menos 20, es que como estos son entrenamientos que puede soportar. Pero si ya hay entrenamientos muy altos, por ejemplo, tocaría ver qué es menos 63, ya está en una zona de riesgo. Esto solo se da si el deportista es muy juicioso y sube los datos. Si no sube los datos, pues no se va a dar. Si no se va a poder ver, va a ser falsa. Acá, como ven, comenzamos el año, esto es en enero 14. Va subiendo, o sea, hay una sobrecompensación, va subiendo. Y acá, esto es principios de marzo, compite en Costa Rica. Claro, también cuando compite, eso produce que la forma física en cierta medida vaya bajando. Si compito mucho, no puedo mantener mi forma física porque no hay un estímulo. Entonces, sigue bajando. ¿Y acá qué pasó? Pasa todo lo del COVID. Entonces se empieza a entrenar, pero no de la misma forma. No se puede entrenar las 20, 22 horas que entrenaban, sino se entrena a la mitad. Y finalmente, ¿qué se decide? Entrar en otro periodo de transición, que también se le recomendó a los demás atletas élite, entrar en un periodo de transición porque no sabemos hasta cuándo se va a competir. Entonces, este era como, saliendo un poquito ahí del tema, pero colocándolo en la práctica de las herramientas que tenemos. Vamos a seguir con voy a poner para las preguntas, que se me perdió. Y voy a compartir la otra. Un momento. Listo. Ahí ya se ve otra vez la presentación. Voy a mirar las preguntas un momento para continuar. Ahí me pregunta, ¿en 33 entra en un estado crítico de fatiga? O sea, depende si lo mantengo y va bajando y va bajando. Hay veces, que eso es lo que voy a explicar más adelante, que con los atletas experimentados se busca hacer
entrenamientos de choque, ¿sí? Que la progresión no sea lineal, sino entrenamientos de choque. Pero esto es recomendado más para atletas que ya hayan alcanzado un nivel muy alto y no estén mejorando. Eso lo voy a explicar más adelante. Carlos, y también deben estar los umbrales exactos, ¿sí? Sí, exacto, Carlos. Para que, o sea, uno planea, pero si el atleta no realiza el entrenamiento que es, no va a tener los resultados porque el estímulo de carga, el TSS que le programé, si era 80 en la sesión, pues fue 40 o fue 100. Entonces, también depende de lo juicioso que sea el atleta. Por eso estas plataformas nos ayudan a monitorear cómo trabaja el atleta. Raúl, eso depende, porque solo 2 semanas de carga. Eso depende de cada atleta. O sea, al principio de la temporada yo trato de hacer 3 semanas de carga por una descarga. Pero a medida que va pasando la temporada, no pueden soportarlo. Entonces eso depende de lo que uno vaya viendo, ¿sí? No lo pueden soportar las 3 semanas y ya entran en una etapa de que no están mejorando. Entonces depende de cada atleta y de cada entrenador lo que vea y de las condiciones. Por eso entramos al principio de la individualidad. No es lo mismo meter 3 semanas a nivel del mar que 3 semanas en altura, ¿sí? 3 semanas en altura, pues el desgaste es mucho mayor, por eso toca dar mayor recuperación. El ACWR, ¿cuál será el que me estás hablando, Tatiana? No entiendo el ACWR, ¿qué significa? Bueno, vamos por el siguiente que es el de la continuidad. Entonces, el principio de la continuidad. Los estímulos deben ser constantes y coherentes. Quiere decir, si no puedo esperar mejorar la natación si estoy nadando 2 veces a la semana. Deben ser consecuentes con el objetivo y con las capacidades de cada uno. De pronto, para una persona que esté comenzando, 2 veces a la semana le ayudan a mejorar. Pero para una persona que ya nada 4 o 5 veces a la semana, pues dos sesiones no le van a ayudar a mejorar. Debe haber continuidad en una carga con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, se debe planificar a largo plazo. Esto incluye un plan estructurado y controlado. Si no es llegar al entrenamiento, a la sesión de entrenamiento y mirar a ver qué le voy a colocar hoy al deportista, sino pensar hacia dónde voy, ¿sí? Y ese hacia dónde voy, claro, cambia. No puede ser esto está así, lo voy a hacer así porque yo lo programé así, porque de pronto el organismo responde diferente y es individual, ¿sí? Como está uno de los principios, el de la individualidad. A veces puede ser que sí responda el mismo deportista a esa carga, a veces no. El mismo deportista de pronto ya no responde a la misma carga y se la tengo que cambiar. Entonces, para eso hay que tener en cuenta, evitar la mayor en la posibilidad las interrupciones, por ejemplo, de trabajo, de estudio, de viajes, de no asistir porque no quiero asistir. Debe haber continuidad de todos los factores del rendimiento, es decir, durante todo el año debo continuar trabajando mi flexibilidad, mejorando la nutrición, la recuperación, trabajando las zonas específicas, ¿sí? Debe haber una continuidad en los factores de rendimiento. No quiere decir que comienzo la preparación física especial y me olvido de la fuerza, me olvido de la flexibilidad, sino que eso debe ser un constante en la preparación. Y como ya dije antes, se deben asegurar unas fases de recuperación, ¿sí? Y cuando haya una lesión, en lo posible que no haya una interrupción completa al entrenamiento. Tenemos la ventaja en el triatlón que es un deporte cruzado, que cada una de las disciplinas influye en la otra. Entonces, si yo quiero, si me lesiono, por ejemplo, no sé, me da
por decir algo, una periostitis y no puedo tener impacto y no puedo hacer trabajos de impacto, ¿qué puedo hacer? O cambiar el medio, entonces puedo cambiar el medio y hacerlo en el agua, puedo correr en el agua con los cinturones o en esas bandas ya pues más avanzadas que no tienen gravedad o en las bandas que están en el agua. O puedo cambiarlo por otro deporte, hacer ese trabajo en otro deporte porque de todas formas este me va a ayudar por lo menos a mantener esa capacidad física. Sí, exacto. En el principio de la progresión también está en la continuidad. Es que todos los principios se relacionan unos a los otros. Por eso al principio cuando me hicieron la pregunta si todos los principios se aplican al triatlón, sí, todos los principios se aplican al triatlón. Un ejemplo sencillo sobre la fase de recuperación. Si es una fase de recuperación, porque como habíamos hablado son diferentes las fases, ya me vuelvo. La fase de la recuperación rápida. Por ejemplo, Cristian llegó de la carrera toteado. ¿Y cuál es la recuperación rápida? Entonces ahí que le den hidratación. Si llegó sin oxígeno como llegó él, pues que le pongan oxígeno. Es parte de la recuperación rápida. Y la recuperación profunda, esa fase de recuperación profunda, pues la va a tener a los 2 a los 3 días, ¿sí? Puede ser que sea la recuperación total del entrenamiento que hizo, de la competencia que hizo, que va a llevar a una adaptación. Volvemos a la progresión. Este es otro principio que va muy ligado a los pasados, que solo se produce una adaptación si el estímulo de entrenamiento es suficiente y acorde con las necesidades de cada atleta. Para mejorar se debe incrementar poco a poco la carga. Eso es en resumen. El estímulo pues debe ser acorde a las necesidades y al momento, a la fase de entrenamiento, al tipo de deportista. ¿Cómo se puede aumentar la carga? Uno es aumentando el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de trabajo. Se puede aumentar la duración de las sesiones o el número de sesiones. Eso puede ser una progresión. La otra es aumentar la intensidad. Entonces, uno es utilizar intensidades mayores o pues, la que debe ser que es utilizar las mismas intensidades que estaba trabajando, pero por mayor tiempo. Y aumentar la complejidad. Esto es más para, por ejemplo, aumentar la dificultad de los ejercicios. Por ejemplo, si quiero mejorar la propiocepción en los niños, primero lo hago en un plano, después le pongo una pelota inestable, una superficie inestable, después lo hago que con los ojos cerrados, después lo empujo, después lo hago con pareja, ¿sí? Aumentar la complejidad de las cargas de entrenamiento. Y este último es también para mejorar, progresar. El principio de la progresión es aumentar el número o nivel de competiciones. Al principio yo competía en la temporada 2, 3 sesiones, 2 o 3 competencias al año. Ahora voy a competir 4 o 5, dependiendo de la progresión y de cómo esté asimilando las competencias. En el caso de los atletas élite, entonces si el atleta es muy bueno a nivel nacional y se queda compitiendo a nivel nacional, pues va a seguir siendo bueno acá. Pero si quiere mejorar, tiene que empezar a competir en carreras más difíciles. Entonces, copas continentales, por ejemplo. Y en el momento que en esas copas continentales ya tenga un buen nivel, llegue a ganar o llegue a estar entre los 3 primeros, ya me puedo arriesgar a una Copa Mundo. Pero esa progresión debe ser de a pocos. No puedo saltar de un campeonato nacional a una Copa Mundo porque me voy a estrellar. El nivel va a ser tan alto que me voy a desanimar. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que decir, bueno,
sí, de verdad, porque lo he escuchado mucho, no, es que ella va a ir a Olímpicos en 4 años. Bueno, ¿cómo va a ser la progresión? ¿Cuál va a ser la mejoría año a año y de las competencias para llegar a eso? ¿Sí? No puedo esperar que voy a mejorar 10%, 20% al año, porque no es posible. ¿Sí? Entonces, mirar realmente cuáles son las posibilidades y cómo debe ser la progresión. Me perdí. Tipos de incremento de la carga. Uno es gradual, es la que más se recomienda, es para la mayoría de los atletas, sobre todo para los atletas que están comenzando, hacerlo poco a poco. Eh, es lo más recomendado para todos, excepto para los atletas, que fue lo que expliqué anteriormente, para los atletas que han llegado ya a un nivel y tienen que hacer algo diferente para que el cuerpo se adapte y produzca rendimientos diferentes. Entonces, son las semanas de choque que a veces ven en los planes de entrenamiento, que como lo mostré anteriormente, esos son los tipos de incremento que se deben dar, ¿sí? O también ondulatorio en el discontinuo, ¿sí? No voy gradualmente aumentando del 4 o 5%, sino que aumento de forma a veces más, a veces menos, o de choque. En cuanto a la progresión semanal, ahí me hacen la pregunta, más o menos un 2-3%, y después me devuelvo y otra vez 2-3%, tampoco son aumentos muy altos. Y, por ejemplo, pasar de 18 a 20 horas eh, es algo como real, pero no pasar de 20 a 30 horas, ¿sí? Las semanas de choque las realizo más adelante de la temporada y aumentan más o menos, esas sí pueden aumentar un 10-20%. Pero ahorita ninguno de los atletas que tengo lo está haciendo de esa manera tan abrupta. Bueno, seguimos con el principio de la variedad. El entrenamiento debe ser constante, que es parte del principio anterior, y si no es constante, lleva a una pérdida del rendimiento o estancamiento. Por ello, para que haya mejora, deben variar los tipos de ejercicio, los métodos, los medios, y métodos como, pues tenemos el método continuo, entonces tenemos ahí el uniforme y el variable, en el fraccionado tenemos el interválico, tenemos métodos de repeticiones, métodos de control, o sea, cambiarle los métodos de entrenamiento de vez en cuando para que haya esa variedad, también para evitar la monotonía y el aburrimiento. En los medios puede ser, por ejemplo, en natación, no siempre hacer natación continua, sino llevarlo a aguas abiertas o hacer cauchos o utilizar elementos, ¿sí? Medios que nos ayuden en la mejora del rendimiento, o en carrera hacerlo por cross o hacerlo en banda o hacerlo en subida, ¿sí? Cambiar los medios de entrenamiento y también pues cambiar las cargas del entrenamiento, ¿sí? Cambiar el volumen, cambiar la intensidad, cambiar la densidad, que es la relación entre el esfuerzo y el descanso, ¿sí? Entonces, entre más densos, ¿qué quiere decir? Que hay menos descanso, está más concentrado la carga de entrenamiento. Esas son formas para variar el entrenamiento. Es muy importante, sobre todo para los atletas de desarrollo, porque para ellos no estamos buscando sobre 10, 12, 15 años, no estamos buscando un rendimiento más para una competencia, sino que el entrenamiento debe ser para desarrollar las diferentes capacidades y las diferentes multilateralidades. Ahí, por ejemplo, de los atletas colombianos que conocemos, por ejemplo, tenemos el caso por poner nombres, de Eduardo, hizo ciclomontañismo además de la natación cuando era pequeño.
El caso de Brian hizo fútbol, como también lo hizo ahorita Daniel Ordóñez, que aparece, me acuerdo de él porque aparece en la foto. O sea, realizaron entrenamientos o hicieron otras disciplinas en la edad de desarrollo que le permitieron desarrollar otras capacidades que no podrían haber desarrollado si no lo hubieran tenido, si se hubieran especializado muy temprano. Por ejemplo, tenemos el caso de Cardeño, que hizo tenis cuando era pequeño. También lo hizo Huete, hizo tenis, ¿sí? Que le dio pues esa agilidad, esa facilidad para correr, como también le da a muchos futbolistas que he visto que hacen triatlón y que fueron ahora futbolistas, son muy buenos porque se la pasan haciendo piques, se la pasan corriendo en punta de pie, ¿sí? Todo eso es parte de la variedad y otros métodos que teníamos antes de la multilateralidad. En cuanto al volumen por horas y kilómetros, ¿cuál es el recomendado para los triatletas en formación? Aproximadamente entre 10, 15 horas. Con ellos más que todo es el volumen en tiempo y no en kilómetros. En cuanto a las recomendaciones pues, de ejercicios en estos momentos, ahorita al final les doy algunas recomendaciones de los trabajos que venimos haciendo con los deportistas. El último principio que tenemos es el de la individualidad. El entrenamiento debe estar adaptado a las características y capacidades de cada persona, según la madurez, es decir, según la edad, es diferente, según el género, ¿sí? Y más, por ejemplo, las mujeres si tienen o no tienen el periodo, según la nutrición, o sea, no le puedo dar el mismo trabajo a un deportista que no tiene la capacidad económica o que no está bien nutrido a uno que sí lo está. El descanso y la recuperación no es lo mismo, es lo que diferencia a los deportistas de grupos por edad a los deportistas de rendimiento. Un deportista de rendimiento tiene el tiempo para recuperarse, puede estar haciendo el mismo carga de entrenamiento que un grupo por edad, pero un grupo por edad tiene que ir a trabajar. Entonces es muy diferente el plan que le debo poner a cada uno. El nivel de aptitud física, quiere decir la herencia, ¿sí? Hay algunos que somos aptos o no para una u otra disciplina. Yo era muy bueno para nadar, pero no muy bueno para correr. Eso depende de muchos factores, entre ellos la herencia. La edad competitiva, ¿sí? O la edad deportiva, perdón. Una persona con mayor pues, edad deportiva se va a recuperar más rápido, pero también se va a demorar más en mejorar su forma física que una persona que apenas está comenzando. Porque una persona que apenas está comenzando puede que con hacer un entrenamiento cruzado, un entrenamiento de zumba, lo que sea, puede mejorar su nivel, su condición física, mientras que un deportista avanzado no lo puede hacer. También según si tiene una enfermedad, si tiene una lesión, el entrenamiento toca cambiar y es individualizado. Si llega alguien con gripa, pues no le voy a dar el mismo trabajo que tenía él mismo o los otros que están haciendo, que están sanos, a él. ¿Sí? Tengo que o que descanse o que haga un entrenamiento de baja intensidad, igual cuando tiene una lesión. Otras pueden ser, por ejemplo, el nivel de motivación, que es muy importante. ¿Sí? Si el deportista está motivado, es diferente darle la carga a ese deportista, la carga que le va a dar a uno que no está motivado. Un atleta que está obligado a entrenar, sobre todo pues, en las edades de formación, que lo llevan los papás, pues no va a responder de la misma forma a la carga. Otro factor que tengo que tener en cuenta es si vive en la altura o no vive en la altura, si vive en calor o no vive en calor, porque la capacidad de reacción del organismo es distinta definitivamente en cada deportista y por eso es un error estandarizar uno u otro modelo o copiar planes. El ejemplo de un deportista de rendimiento que se fue a entrenar a otro país y empezó a copiar los entrenamientos que están haciendo los otros deportistas. Finalmente se lesionó. ¿Por qué? Pues decía, pero si eso hacen ellos y yo corro lo mismo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque ellos llevan unos años previos de entrenamiento en los que se adaptaron para poder
para poder asimilar esas cargas de entrenamiento. Entonces, muchas veces salen en las revistas los planes, no, este es el plan de Frodeno. Sí, pues es el plan de Frodeno, pero ¿cuántos años se demoró en llegar a ese nivel? ¿Sí? O de Gómez Noya, ¿cuántos años se demoró en llegar a ese nivel? ¿Desde qué edad está entrenando? ¿Qué condiciones tiene? ¿Sí? Él solo entrena, no trabaja, no estudia. También las condiciones, pues todas las de nutrición, las de herencia, puede ser más tener unos genes mejor, pues entre comillas, mejor que los otros. Entonces, el entrenamiento debe ser muy individualizado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando yo entrenaba en Cozumel con Brett Sutton, todos estábamos en la piscina, pero estábamos haciendo trabajos diferentes. Él ponía 3, 4 trabajos y los íbamos haciendo en el mismo espacio, pero cada uno con una carga diferente, ¿sí? Entonces, ese trabajo, aunque es difícil en grupos grandes, pues debe ser lo más individualizado. Bueno, hemos llegado al final en cuanto, pues, lo que estamos viendo, que es una situación inusual para todos y que nos pone a investigar y a buscar métodos de entrenamiento o medios de entrenamiento. Pues yo que les recomendaría que se está haciendo ahorita, sobre todo es trabajar no tanto en mejorar las zonas de entrenamiento, sino en mejorar las condiciones de fuerza, de flexibilidad, de velocidad, ¿sí? Que no estemos buscando con el entrenamiento desarrollar zonas o desarrollar la capacidad, sino mejorar algunas cosas que a veces no mejorábamos, no trabajábamos. Con esto, por ejemplo, la propiocepción, ¿sí? Entonces tengo que mejorar la fuerza del tobillo. Antes no lo podía hacer porque tenía mucha carga de entrenamiento, ahora lo puedo hacer. O puedo mejorar la flexibilidad si estoy, tengo una deficiencia en los isquiotibiales que a posterior me puede llevar a una lesión. Pues un acortamiento, pues, ¿qué hago? Mejorar la flexibilidad, mejorar los rangos de entrenamiento. Trabajos de velocidad pueden ser piques muy corticos, no sé si ustedes vieron los videos que coloqué haciendo skipping o en la bicicleta, sin mucha carga o rápido, o hacer trabajos de fuerza aplicada, ahí baja cadencia, ¿sí? Trabajos que no demanden tanto y no en busca de un rendimiento, sino más de un mantenimiento. Esos son los trabajos que yo recomendaría. Pues ya los medios son por ejemplo, en natación los cauchos. Hay muchas formas de hacer cauchos con los neumáticos para los que lo consiguieron. O hacer trabajo pues, de core, de glúteo, diferentes trabajos de fortalecimiento. En el ciclismo la mayoría tiene afortunadamente el simulador. Ahí es donde se puede hacer la mayoría del trabajo, y en atletismo, pues afortunados los que tienen banda, los que no tenemos banda, pues hacer trabajos de skipping, de lazo, que nos den agilidad. Sí, les puedo compartir la presentación. Voy a ver cómo hago para lo de levantar la mano, porque no me salgo de la presentación. A ver, ahora sí los veo. Ahora sí los veo. Entonces no sé si alguna otra pregunta, algo que quieran decir, para que me escriban, y acá les quito pues ponen el micrófono y hablan. Sé que levantaron la mano, pero es que soy nuevo en esto, no sé quiénes levantaron la mano. Voy a poner ahí bueno, en cuanto voy a responderle a Will, después a Tatiana, que no sé cómo se busca con tantas personas ahí la persona.
Eh, un entrenador como Brett Sutton respeta estos principios, algunos. Por ejemplo, creo que muchas veces el de la sobrecarga no lo aplicaba, o sea, era carga, 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 hasta que llegaba un momento en que uno no respondía. O sea, yo lo viví en carne propia, y es que en un momento uno llegaba y salía a correr, y a mí se me paraban las piernas, decía, realmente no tengo la motivación, no tengo, o sea, estoy tan cansado mentalmente que no puedo responder. Entonces, si algunos, y algunos de ellos sí respondían a eso, ¿sí? Entonces, es muy individual, ¿sí? Respondía con algunos principios como el de la individualidad, el de, el de, el de que el trabajar los diferentes aspectos. Claro que ahí a veces fallaba porque no trabajaba, por ejemplo, mucho la flexibilidad, a él no le gustaba, él decía que la flexibilidad no servía para nada. Entonces, también a veces da la práctica y estos principios sí están escritos ahí, son una regla, pero hay algunos que lo cambian en cierta forma. Él no era tanto de variedad, él no podía repetir la misma semana 6, 7, 8, 10 semanas, que Will creo que lo conoció cuando estuvo con Cyril Linde, que tienen un método de trabajo muy parecido, que es carga, 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 y hasta que se adapten cambian, pero eso puede ser muchísimas semanas de entrenamiento del mismo trabajo. Eh, bueno, no sé. Sergio me pregunta que si quisiera conocer la opinión sobre la correlación que tiene la variabilidad más la progresión. Yo creo que cuando se está haciendo una progresión, ahí no se debe cambiar tanto, sino hasta que se completa un ciclo, hasta que el cuerpo, la persona se adapta, sí se bajan y se suben las cargas, pero una vez que el cuerpo se adapte, antes no, ¿sí? Porque si no el cuerpo no, o el deportista no tiene una referencia, ¿sí? Si un día yo le hice 100, al otro día le hice 200 y al otro día dice 300, entonces piensa, ¿mejoré o no mejoré? Porque pues no tengo una referencia de cómo viene mejorando mis 100 metros en la piscina de una semana a otra. Entonces pues la idea es que se cumplan ciertos ciclos para empezar a variar. Se varía sobre todo es cuando ya uno no ve que hay una mejoría. Al planificar, me pregunta Jefferson si al planificar el trabajo en un macro, micro, mesociclo o semana, se trabaja una sola o diferentes las tres modalidades. Se trabaja como un solo deporte, o sea, el trabajo tiene que ser, tiene que pensarse en cómo cada disciplina va a influir en la otra. Eso sí, le podemos dar una mayor énfasis, por ejemplo, en la natación y menor énfasis en el ciclismo, por decir algo, eh, pero sí tiene que estar relacionados. Hay un concepto, un principio que no expliqué acá, que es el de la conexión de las cargas, y es que las cargas deben conectarse una a la otra. Quiere decir que esta carga que hice hoy martes tiene que tener relación a la que voy a hacer el jueves. Si el jueves voy a hacer otro trabajo fuerte, pues la del miércoles tiene que ser una carga menor, una carga de recuperación para que haya una conexión entre las cargas. Julieta me pregunta cuántas sesiones de entrenamiento en semana de natación, atletismo y ciclismo deben hacerse aproximadamente. En el deporte depende mucho de cada persona. En el caso de un grupo por edad, con 3 sesiones, que vaya a ser un olímpico o un 73, con 3 sesiones de cada una de las disciplinas, la logra. Y para un deportista de rendimiento, más o menos entre 4 y 6 sesiones por cada una de las disciplinas. En cuanto
a trabajar tiempo-volumen con los menores, yo creo que debería ser, con tiempo o volumen, los dos son una relación del volumen, ¿sí? Es con tiempo o distancia. Por ejemplo, la natación es más fácil por distancia, porque se tiene la piscina, se tiene medido, es lo que uno hace. Afuera es más fácil, por ejemplo, en el ciclismo hacerlo por tiempo, ¿sí? O en el atletismo si es por calle por tiempo, pero si es en pista por distancia. Si el deportista es corredor de media distancia y quiere hacer una transición a triatlón, ¿qué es recomendable para mejorar la carga de atletismo? Si él ya tiene esa base de atletismo, pues la idea sería bajar la carga que tiene atletismo y reemplazarla por los otros deportes. ¿Sí? Si se está entrenando 12 horas, empezar a entrenar 12 horas, pero distribuidos con los otros deportes. Me pregunta Decona, Michael, que por Training Peaks, pero sucede que planifica por Training Peaks, pero algunas veces mis deportistas se olvidan grabar o ejecutar la sesión de entrenamiento. Por ende, las gráficas bajan. ¿Qué manejo le da usted a esto en la plataforma? Lo que yo hago es que si no lo graban, hay una función de hacerlo manual. Entonces lo guardo manualmente, como si lo hubiera hecho, como si hubiera cumplido pues, el 100% de la carga, si sé que lo hizo, si no el 50%, y ahí eso me va sumando. Entonces, hay atletas, sobre todo, es irónico, pero la mayoría de los atletas de desarrollo son los que menos tienen acceso a estas plataformas porque pues, requiere de un reloj, requiere de un Polar o de un Garmin o lo que sea, de un computador, de tener las herramientas o de un potenciómetro. Entonces ellos lo hacen más por sensaciones y hay otra forma de manejar, de calcular esa carga del TSS, del entrenamiento diario, por las sensaciones. Que eso es otro tema que vamos a hablar mañana. En cuanto al tema de la supercompensación, si el descanso debe ser activo o totalmente pasivo, yo recomiendo que sea pasivo porque ayuda a recuperar mejor y al mismo tiempo de recuperar mejor, a mejorar la condición física. ¿Cuántos ciclos de supercompensación? La verdad, eso depende si siguen mejorando o no siguen mejorando, pero con 2, 3. Me pregunta Said si son confiables para estimar el TSS, para estimar el grado de fatiga, si es bien confiable, si se utiliza ya sea la frecuencia cardíaca, la potencia, que son medidas de la carga, es muy fiable si se utiliza a menudo. ¿Sí? Además, en el Training Peaks uno tiene el atleta, puede colocar, además del entrenamiento, puede colocar cómo se sintió, ¿sí? De qué tan, una percepción del esfuerzo, qué tan fuerte fue el entrenamiento de 1 a 10. Entonces uno cree que le dio el entrenamiento que iba a ser un 8 y fue un 10. Entonces toca ver qué pasó. Entonces también toca leer esos indicadores que son complementarios. Ya nos quedan 4 minutos. Vamos a terminar con las últimas preguntas. En cuanto a un acercamiento a cómo se deben trabajar las transiciones en el triatlón, lo ideal, o sea, cómo se debería entrenar el triatlón, es que se entrene en transiciones. O sea, sería ideal que pudiéramos hacer 3 transiciones a la semana, pero por las condiciones del entrenamiento y por las condiciones de los escenarios es muy difícil hacer entrenamientos mixtos todos los días. ¿Sí? Como sería ideal, por ejemplo, hacer un martes natación y ciclismo, el miércoles hacer ciclismo, atletismo y el domingo hacer de todos los 3, porque eso nos facilitaría la recuperación, ¿sí? Porque es que lo difícil del triatlón de programar es dar los estímulos en cada uno de las disciplinas y al mismo tiempo la recuperación. Entonces uno no puede meter más de 3, 4 sesiones de carga o de estímulo porque
no le dan las horas. Entonces, sí sería, o sea, lo mejor sería trabajar siempre transiciones si se tiene la posibilidad. Sí, las sesiones de fuerza producen en Training Peaks, dan un factor de estrés. Yo lo meto, dan un factor de estrés y suman, como todo suma. Entonces, si lo meto es como si fuera un entrenamiento más ligero. ¿Sí? No he encontrado literatura que diga que tal trabajo de gimnasio me da tantas TSS, sino dependiendo del trabajo, si es fuerza máxima, si es fuerza específica, yo le doy un valor, pero que es más al ojo. Utilizo para los mezclo, pero para los de desarrollo utilizo la planificación clásica, porque tienen menos cantidad de competencias, y con los atletas de rendimiento, ATRs, que son entrenamiento de bloques. Para la literatura de alimentación, ahí está Carlos, que nos puede escribir un poco más sobre esto. Así, a veces el TSS, que lo de Training Peaks tiene mucho, toca es hacer una sesión sobre eso. A veces lo calcula por la potencia, a veces lo calcula por la frecuencia cardíaca. Sí, los relojes pueden programar un poco la carga con el TSS aproximado. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero que les haya gustado y que mañana me puedan acompañar otra vez a las 11 de la mañana. Mañana van a ser, todavía voy a compartirles más o menos lo que va a hacer para que vengan preparados. A ver si todavía no he terminado la presentación, entonces está ahí no está tan bonita. Me toca todavía meterle mucho gráfico, pero se las voy a... ¿Ya la ven? Sí. Voy a hablar sobre las zonas de entrenamiento, Sí. un poco sobre qué son, están en relación en qué. Voy a hablar otra vez de la carga, un poquito de la carga de lo que estamos hablando de TCS y todo eso, y cuáles son los indicadores internos y externos. Diferentes formas de medir la carga, como la escala de Borg, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, pues las diferentes, la potencia, el ácido láctico. Voy a hablar un poco sobre las zonas de entrenamiento, porque hay muchas zonas, pero realmente, ¿qué es lo que necesitamos saber de las zonas? Un poco sobre los umbrales, que es finalmente lo que nos determina las zonas, y una recopilación un poco de todas las zonas de entrenamiento. También les voy a hablar un poco sobre cada una de las zonas de cómo yo lo trabajo y cuáles son, pues, los objetivos y las adaptaciones de cada una de ellas y a qué intensidades se debe trabajar. Y voy a hacer como un ejemplo, me falta meterle trabajo a esta presentación, de cómo en un triatlón se manejan diferentes zonas. Un triatlón no es una sola zona, sobre todo un triatlón olímpico. Y pues, qué es lo importante a la hora de programar, y hacer un ejemplo de una sesión de entrenamiento en Training Peaks. Entonces, pues, eso es más o menos lo que vamos a trabajar mañana. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes, y estamos en contacto. Super, Andrés, gracias. Bueno, hasta luego. Sí, voy a cambiar las letras. Esa presentación toca meterle trabajo. Andrés, muchas gracias. Andrés, Muchas gracias. gracias. Feliz día para todos. Gracias, Bueno, Andresillo. hasta luego. Se cuidan. Vale. Chao. Muchas gracias, muy amable. No, con Gracias, gusto. profe, muy buen día. Muchas gracias, buen día. Saludos. Muy bien, Andrés. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias. Desde Popayán, chao. Chao, chao. Muy clarito en el tema, gracias. Con gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos, buen día. Buen día, que estén bien. Gracias, don Andrés. Chao, Muy Fitzer. amable. Abrazos desde Manizales. Chao, Said. Hablamos.
Esta se llama Isabel. Porque Muchas nadie gracias, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. No, Víctor. sabe, es esta, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Bendiciones. Un abrazo grande desde Cartagena. Gracias, lo mismo. Chao, Didier, que estés bien. Michael, ¿cómo vamos? Gracias, Andrés. Muy bueno. Bueno, Melqui, se cuida. Excelente. Melqui. Bueno, gracias Andrés. Oiga, Bueno. nos vemos mañana. Muchas gracias ahí. Hablamos mañana. Va a estar interesante ahí lo del Training Peaks porque sí es bien completa la plataforma. Sí, es muy chévere. Se puede trabajar muchas cosas ahí. Es largo, o sea, ahí lo trabajaré, pero eso toca es una... Sí. Que uno se le quedan. Sí. Mucha cosa. Bueno, gracias por todo. Buen día. Saludos a Jen. Chao. Bueno, gracias. Bueno. Listo. Voy a terminar entonces. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Chao. Vale, muchas gracias. Bueno. Chao.